La carta a los Efesios es una carta que el apóstol Pablo escribió dedicada a una iglesia que es una de las iglesias ejemplares en el Nuevo Testamento. La carta a los Efesios es una carta que contiene mucha instrucción, mucha doctrina y mucho ánimo a los hermanos acerca de lo que es la iglesia y cuál es el propósito, la misión, el diseño y lo que es la intención de Dios al crear la iglesia. El apóstol Pablo se vale de varias figuras a lo largo de la carta para mostrar a través de símbolos, a través de metáforas, cuál es la naturaleza, la esencia, el propósito, la misión de la iglesia. Por ejemplo, dice que la iglesia es un cuerpo, es como un cuerpo. Y como cuerpo la iglesia necesita estar bien coordinada y unida. Todo cuerpo está vinculado entre sus diferentes miembros. Y dice el apóstol Pablo que la iglesia debe ser así. Los hermanos deben estar apoyándose y nutriéndose unos a otros. La iglesia no puede vivir así como un cuerpo no puede vivir dividido. Usted no puede vivir si sus cuerpos y sus miembros están desintegrados. Amén, hermanos. Así es. Si su cuerpo estuviera desintegrado, desmembrado, no podría subsistir ni por un solo momento. Igualmente la iglesia no puede encontrar la esencia de su misión y su naturaleza a menos que la iglesia esté bien unida. Y el apóstol Pablo insiste en esa doctrina, en esa enseñanza de la importancia que la iglesia esté unida bajo la cabeza. Él dice que la cabeza es Cristo y la iglesia es su cuerpo. Y el cuerpo no puede andar sin cabeza y la cabeza no puede andar sin cuerpo. Y por lo tanto, todos los hermanos en la iglesia necesitan recordar: yo soy miembro del cuerpo de Cristo y soy miembro de una iglesia local. Por lo tanto, no puedo darme el lujo de estar separado, de estar apartado, de funcionar solamente como si yo fuera un fin en mí mismo, un miembro que puede vivir y puede desarrollarse por sí solo. Eso es imposible. El apóstol Pablo también dice que la iglesia es un templo en Efesios. Y como un templo, la iglesia sirve para el propósito de glorificar a Dios. El propósito máximo de una iglesia es glorificar a Dios. Si una iglesia no glorifica a Dios, entonces la iglesia ha perdido su sabor, ha perdido su norte, ha perdido su brújula, ha perdido la esencia de su razón de ser. Si una iglesia no tiene como su centro glorificar a Dios y proclamar al mundo las glorias de nuestro Señor, entonces la iglesia lamentablemente se ha convertido en una entidad social nada más, semejante a un club social, semejante a un club de beneficencia o cualquier otro propósito que sirva para tener nada más convivencias y de todo tipo de clase de reuniones sociales, pero no estará obedeciendo ni cumpliendo el propósito esencial para el cual fue creado. Y el propósito es glorificar a Dios. Es un templo. La iglesia es un templo. ¿Y para qué es un templo, hermanos? Un templo es para dedicarlo a Dios. Y el apóstol Pablo dice que la iglesia es un templo. Y entonces, como templo que somos, que está habitado por el Espíritu Santo, entonces la iglesia debe cumplir el propósito de glorificar a Dios en todo lo que hace, todo lo que hacemos, todo lo que cantamos, todo lo que predicamos, todo lo que hacemos aquí en la iglesia debe servir al propósito de glorificar y exaltar el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. La iglesia no es solamente un cuerpo, la iglesia no es solamente un templo, la iglesia también es una esposa. Esa es otra figura que utiliza el apóstol Pablo en Efesios. La iglesia es una novia y como novia la iglesia se está preparando. Yo no sé cuántas de ustedes, las hermanas, se pueden acordar del día cuando ellas se iban a casar. Estoy seguro que fue el día más importante tal vez de sus vidas, por lo menos el más emocionante, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy especial para una mujer. Yo no sé por qué los hombres no hablan mucho del día de su boda, pero las mujeres sí,
Es un evento especial, es un evento inolvidable. Y la mujer, por la misma naturaleza que tiene, esa naturaleza delicada que Dios ha colocado en el corazón de las mujeres, la ha hecho así sensible, la ha hecho así muy sentimental. Y entonces la mujer quiere lucir lo mejor que puede para el día de su boda. Y por supuesto se lo merece. La mujer debe lucir bella. Porque los hombres no hay mucha ayuda que nos pueden dar, hermanos. No importa cómo nos arreglemos nosotros, siempre vamos a salir cuadrados. Pero las mujeres, hermanos, son el sexo bello. Y la Biblia enseña eso y ciertamente muestra que las mujeres son bellas y que son un vaso frágil. Y el apóstol Pablo utiliza la figura de la iglesia como una esposa, como una novia que se está preparando para el día de su boda. Y hermanos, dice el apóstol Pablo que la iglesia se está preparando para el día de su boda. La iglesia todavía no se ha casado. La iglesia es la novia de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y está en preparación, hagan de cuenta, que es un día que viene en el futuro y la iglesia se está preparando cada día más y más y más. Y la esposa, sí, la novia, va al mall y ese día encuentra que ahí hay unos zapatos bellos y quiere esos zapatos. Y otro día va y quiere, por supuesto, el vestido, el mejor vestido que puede lucir. Un vestido que sea esplendoroso, un vestido que sea magnífico, un vestido que resalte su belleza. Y quiere ese vestido y va y lo ordena. Yo me acuerdo cuando mis hijas se estaban casando. Obviamente ellas querían un bonito vestido y pues iban y ordenaron el vestido y tenían que hacerse las pruebas y las medidas y que me queda un poquito de este lado y de este otro lado otro poquito, ¿verdad? Y me le va a poner aquí y todo aquello para que le quede lo mejor posible. Y hermanos, la iglesia está en ese proceso. ¿Saben qué, hermanos? Así como hay hermanas, hay novias, que yo veo que hacen todo esfuerzo para lucir lo mejor que pueden el día de su boda, así es la iglesia. Porque, hermanos, las novias, yo he visto muchos hermanos en más de 30 años que llevo en la iglesia como pastor, entonces ya he visto casi todo. Pero ciertamente veo que las hermanas hacen cualquier sacrificio, las novias. Y entonces, si tienen que perder unas libras, las pierden. Si tienen que ganar tal vez algunas libras, tal vez quieren ganarlas porque están muy delgaditas, muy flaquitas. Si el pelo está un poquito desarreglado, ellas quieren arreglar su pelo. Si alguna cosa no está bien en su figura, ellas quieren corregir su figura. ¿Y saben qué es el sentido que nos da, hermanos? Que la iglesia es como una novia que se está preparando para el día de su boda. Pero ¿saben qué? La iglesia no está en su mejor forma en este momento todavía. Amén, hermanos. Así es. La iglesia es defectuosa. La iglesia tiene defectos. Y muchos hermanos se quejan y dicen, es que la iglesia, es que el hermano, la hermana, y no conoce usted a la fulana, el hermano ahí en la iglesia, siempre anda haciendo esto y esto y esto otro. Es porque la novia se está arreglando. Y muchos no entienden eso. La iglesia es la novia que todavía no está lista para el día de su boda. La iglesia está en el proceso de preparación para el día de su boda. Lamentablemente hay muchos hermanos que no entienden esta enseñanza y esperan que la iglesia sea perfecta, que los hermanos sean perfectos, que no haya ningún problema en la iglesia. Lamento decirles que eso es imposible mientras estemos todavía la novia en preparación. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Así que cuando ustedes vean problemas, dificultades en la iglesia, no es para que digan, ay, ya no voy más a la iglesia. Ya no voy más a la iglesia, es porque aquí en la iglesia son así, son asá. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú también eres miembro de esa novia defectuosa.
Tú también eres miembro de esa iglesia defectuosa. Si te miras en el espejo, vas a ver que los defectos que tú ves en los otros también están reflejados en ti mismo. Y muchos no se dan cuenta lo que dice Efesios, hermanos. Dice que Jesucristo es el novio de la iglesia y que Él la está preparando. En Efesios capítulo 5 dice el apóstol Pablo, que Él la está preparando a la iglesia para el día de su boda. Entonces, hermanos, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que Él se la quiere presentar como una iglesia sin mancha, sin defecto, sin arruga, ni cosa semejante. Pero ¿cuándo ocurrirá eso, hermanos? Al final del proceso de preparación, no ahora. Todavía, mientras estemos aquí todavía en la tierra, mientras no llegue el día de la boda, hermanos, la iglesia todavía tendrá arrugas. La iglesia todavía tendrá manchas. Todavía la iglesia tendrá el pelo desarreglado. Como decía una canción antigua, ¿verdad? Despeinada, despeinada. Todavía sí la iglesia está despeinada en el día de hoy. La iglesia no está en su mejor figura, en su mejor momento. Cuando las novias se están preparando, ¿qué es lo que no quieren que ocurra? Lo que ellas quieren evitar es que el novio las vea, ¿verdad? Yo veo eso en las bodas. Inclusive antes de que la novia pase, no quiere que el novio la vea. La novia quiere que el novio la vea cuando está entrando ya en el santuario. Para que el novio diga, wow, ¿es esta la novia con la que me voy a casar? ¿O es alguien más? Y sale la novia esplendorosa, llena de todos sus adornos, llena de toda esa belleza que desborda. Y el novio dice, wow, me saqué la lotería. Qué afortunado que soy. Pero hermanos, yo quiero que ustedes recuerden esto. Recuerden, hermanos, que la novia, que es la iglesia, está en preparación. Díganlo conmigo, la novia está en preparación. Díganlo. No se le olvide jamás, hermano. No espere ver una iglesia perfecta aquí en la tierra, porque toda iglesia local, sea la iglesia bíblica de aquí de Bradenton, sea la iglesia nuestra que está allá en Illinois. Si vieran, hermanos, cómo está nuestra novia allá. Aquí los hermanos se ríen porque saben. Y ustedes no han visto la iglesia que está allá en California, o allá en Texas, o allá en Bolivia. En algunos lugares está como la chimoltrufia, hermanos. Le falta mucho. Hay iglesias a las cuales le falta mucho. Pero recordemos lo siguiente, hermanos. Mi iglesia es una novia en preparación. En vez de yo echarle más lodo encima, debo cuidarla, debo apoyarla y debo animarla a que siga preparándose. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando usted siente ese espíritu de crítica, de empezarle a criticar a la iglesia, que el hermano, que la hermana, que el fulano, que el sutano, usted es como uno de esos aguafiestas que a la novia usted le empieza a echar barro. En vez de ayudarla, en vez de apoyarla, en vez de ponerle el empeño a su iglesia, usted lo que está haciendo más bien es empujarla al lodo. Y al hacerlo, lo que usted hace es dañarse a sí mismo, porque usted es parte de esa iglesia. Así que, hermanos, yo les animo en esta noche, comprométanse con su iglesia. Véanla a su iglesia como una novia que está preparándose. Y usted puede hacer que esta iglesia luzca lo más bella posible para el día de su encuentro con el Señor. Amén. Para el día cuando usted podrá encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Muchos se enfocan en los defectos de la iglesia ahora, de la iglesia presente. Es cierto que la iglesia en el tiempo presente, toda iglesia atraviesa por diferentes
dificultades y tiene defectos, tiene manchas. Una de las razones por las cuales ocurre eso es por causa de que la iglesia tiene una composición diferente, múltiple. Muchas gracias, Chinita. Esta señorita la llamamos Chinita por el pelo. Entonces, pues ya se ganó un punto, ¿verdad? Me trajo agua. Pues hermanos, la composición mixta de la iglesia es uno de los problemas. ¿Saben por qué? Porque aquí en la iglesia, hermanos, pertenecemos aquí especialmente a múltiples orígenes, múltiples culturas. Aquí en lo que yo he conocido hay hermanos mexicanos, hay hermanos cubanos, hay hermanos brasileros, hay venezolanos, hay mexicanos, bolivianos inclusive, imagínense ustedes. Entonces hay gente diversa. ¿Y cómo puede ser posible, hermanos, que habiendo gente de tantos orígenes y diversidad de culturas y trasfondos, que todo sea perfecto aquí? No se puede, hermanos. Si ni hablamos igual siquiera, ni tenemos el mismo acento. A veces yo digo una palabra y la hermana se ofende, porque esa palabra tal vez para ellos suena feo. Y la comida que me dan a veces no me gusta, porque esa comida es favorita en su pueblo, pero en mi pueblo no lo es. ¿Cómo no va a haber dificultades en la iglesia si la iglesia se compone de toda gente, de toda lengua, de toda raza, de toda nación? Es un milagro, hermanos, que en una iglesia con gente tan diversa, de tan diferentes trasfondos culturales, podemos traer y formar un cuerpo y formar una novia. Así que, hermanos, amemos nuestra iglesia. Mi propósito en esta visita que yo tengo aquí es que ustedes se enamoren de su iglesia. Que ustedes amen con todo el corazón, que tengan pasión por su iglesia. ¿Qué pensaría usted de un novio o de un esposo que a los primeros problemas que hay en su matrimonio, en su casa, dijera: ya me voy de esta casa, me voy de este matrimonio, porque no aguanto a la mujer? O la mujer dijera: no aguanto al hombre, no aguanto al marido. Y eso ocurre mucho, hermanos. Pero, hermanos, Dios nos ha colocado en el matrimonio para que aprendamos a convivir, aprendamos a soportarnos, a amarnos y a aceptarnos. Y en la iglesia ese es el ambiente que Dios ha escogido para que nosotros aprendamos también a convivir con los hermanos. Aprendamos a aceptarlos, porque de la manera como nosotros los aceptamos, ellos también nos aceptan a nosotros, con todas nuestras taras y defectos, con todos los problemas que nosotros tenemos. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con Cristo. Muchos dicen que aman a Jesucristo, pero no quieren tener nada que ver con la iglesia. ¿Qué pensaría usted si alguien le dijera: oiga, hermano, usted me cae muy bien, pero no la aguanto a su esposa, a su señora, a su novia? Me cae pesada a su señora. Pues usted no se sentiría muy gustoso con esa persona que le dijera así. ¿Y cómo podemos decirle a Cristo que lo amamos a Él y menospreciamos a quién? A su iglesia, que es su novia y que será su esposa. Así que, hermano, el día que usted se le ocurre un pensamiento de esa clase, reprenda ese pensamiento en el nombre de Jesús. Ame a su iglesia, pelee por su iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios, que usted persevere en su iglesia. Si usted está brincando de iglesia en iglesia, usted nunca alcanzará ninguna madurez, porque usted es una persona que no tiene raíces, usted no tiene estabilidad, y nada va a conseguir en la vida de esa manera. Pero hay una figura más que el apóstol Pablo utiliza acerca de la iglesia, y es la figura de que la iglesia es un soldado.
En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que pónganse las armaduras, pónganse las armas de Dios, usen las armas de Dios. La iglesia es un soldado, la iglesia es un ejército. Y como tal, la iglesia está llamada a luchar y a pelear. Pero a veces los hermanos son como esos soldados inútiles que están sentados durmiéndose en el tiempo de guerra, en el tiempo de batalla, en el tiempo de la lucha. ¿Cómo verían ustedes un soldado que está dormido en el tiempo de guardia, verdad? En el tiempo que le toca ser centinela y ser el guardián en contra del enemigo, dormido ahí. No sería de gran ayuda y sería una gran desventaja para el ejército o la ciudad que está resguardando. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice, velad, estén atentos, usen las armas que Dios les ha dado y les ha puesto en las manos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos una lucha espiritual que es muy fuerte. Esa lucha es contra Satanás. Y hermanos, seamos sinceros, Satanás no está jugando. Satanás está atacando a la iglesia, ¿para qué? Precisamente para destruirla. Así que hermanos, muchas veces cuando se presentan divisiones, surgen diferentes tendencias en la iglesia para apartar a los hermanos, Satanás está trabajando. Y si tú eres uno de esos elementos que está causando división en la iglesia, ten cuidado. Dios te va a reprender. Porque dice la palabra de Dios que aquel que destruya su iglesia, Dios lo destruirá a él. Y eso es muy grave, hermanos. 1 Corintios, dice la palabra de Dios, aquel que destruya la iglesia, Dios lo destruirá a él. Así que hermanos, como soldados necesitamos estar atentos. Estamos en medio de una batalla que está encarnizada, es fuerte. No tenemos lucha contra sangre y carne, no es la lucha contra el hermano, contra la hermana. Eso quiere decir que no es contra sangre y carne, es contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, cíñanse de toda la armadura de Dios. Necesitamos estar pegados al Señor, de tal manera que podamos recibir todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance, para que de esa manera podamos enfrentar adecuadamente al enemigo. Y hermanos, quiero finalizar con esto. No te concentres en el estado actual de la iglesia, porque ciertamente vas a ver a la novia despeinada, como dije. Concéntrate en la descripción futura de la iglesia. Apocalipsis, capítulo 20, 21. ¿Cómo termina, hermanos, la historia? Termina con la iglesia desposada con Cristo en el cielo. Amén, hermanos. Y dice que ese día la iglesia va a lucir esplendorosa. Y a la iglesia se le ha concedido que se vista con ¿qué, hermanos? Con lino fino y resplandecientes, que son las obras buenas de los santos. La iglesia que brillará en el futuro no es la iglesia que está en este momento. La iglesia que ahora tenemos es una iglesia que todavía no está lista. El apóstol Pablo dijo, ahora vemos todavía oscuramente como por espejo. Los espejos de su tiempo eran así oscuros. No se veían, no daban una buena figura. Por eso dice él, vemos como por espejo, oscuramente. Pero entonces veremos cara a cara. La figura que vamos a tener de la iglesia en el futuro, hermanos, va a ser especial. No te concentres ahora en los defectos. Muchas veces hacemos eso con nuestros hijos también. Muchas veces solamente vemos las cosas malas del hijo. Y este niño que no sirve, no hace nada bueno, ¿cómo va a crecer ese niño? Va a crecer con una autoestima lastimada. Debemos alentarlo, debemos apoyarlo, debemos enfocarnos en las cosas buenas que hace. Y en la iglesia también,
En vez de ver solo lo malo en los demás, ¿por qué no ves las cosas buenas que tienen? ¿Por qué no ves las cosas positivas que tienen los hermanos? ¿No valoras lo que hacen las hermanas, los hermanos viniendo aquí, arreglan los asientos, traen la comida, arreglan el agua y enseñan a los niños? ¿Quién nota eso, hermanos? Muchas veces es muy fácil pasar todo el trabajo que se hace en la iglesia. Muchos creen que las cosas ocurren automáticamente aquí en la iglesia. Nadie sabe que la hermana Loida tiene que practicar el piano para venir a tocar aquí. Nadie sabe que el hermano Mateo tiene que luchar también con la música y arreglar todo el PowerPoint y todo aquello. Eso toma tiempo, hermanos, lleva horas. Hermano Fernando tiene que venir y pararse aquí para predicar también, luchar con el mensaje cada semana. Pero muchas veces los hermanos van a apuntar, ¿qué cosa, hermanos? El punto negro en medio de la sábana blanca, ¿verdad? En medio de la sábana completamente blanca, todos ven el punto negro, la mancha nada más. Y no se enfocan en lo positivo. Hermano, cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad hacia lo positivo. Empieza a amar a tu iglesia. Empieza a verla como Cristo ve a su iglesia. Y entonces Dios derramará bendición, gran bendición sobre esta y las demás iglesias también, donde así ocurra. Hermanos, les invito a ponerse de pie. Les invito a que hagamos una oración. Padre Celestial, te alabamos en esta noche. Te damos gracias por esta iglesia. Gracias te damos, Señor, porque tú has hecho que esta iglesia llegue y alcance a esta edad. Y queremos en esta noche, Señor, que tú derrames bendición sobre cada uno de los hermanos que son parte de esta congregación. Que cada uno de ellos se vea como parte integrante de este cuerpo, como un miembro más, que es importante, que es de gran bendición y ayuda, y que pueda hacer una contribución grande y notable y poderosa en esta iglesia. Señor, haz que cada hermano pueda amar a esta iglesia, sentirla propia, apoyarla, animarla, ver las cosas positivas de cada hermano, de tal manera que cada uno pueda animarse el uno al otro, como dice tu palabra. Señor, suplicamos que grandes cosas puedan ser derramadas y que caigan como bendición sobre este lugar. Bendice al pastor, los hermanos líderes, los diáconos, los demás hermanos maestros. Y Señor, haz que esta iglesia siga prosperando y creciendo. Y algún día en las bodas del Cordero podamos reconocernos y decir, hermano, qué gloria, qué bendición poder verte y que eres parte de esta iglesia. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, y que cada uno en esta noche pueda hacer ese compromiso de amar a su iglesia, de apoyarla y bendecirla siempre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.